Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Trabajo como maestro en una escuela pública excepcionalmente normal, de esas que sufren los mismos problemas que la mayoría de los distritos. Algunas familias tienen dificultades para pagar los almuerzos y la mayoría de los maestros se ven obligados a comprar la mayor parte de nuestros propios suministros, tanto para el salón de clases como para los estudiantes menos afortunados. Hago lo mejor que puedo para proporcionar cualquier material que pueda, para asegurar que cada estudiante tenga una oportunidad equitativa de recibir una educación, sin importar su estatus de ingresos. Como la mayoría de los maestros, incluso los más agotados y mal pagados, amo a todos mis estudiantes. Quiero lo mejor para ellos. Un día, me quedé hasta tarde después de la clase, calificando trabajos y planeando la clase del día siguiente, y mi mente comenzó a divagar. Eventualmente, mi tren de pensamientos llegó al tema de los padres. Por mucho que amara a mis estudiantes, sus padres eran una historia diferente. Empecé a recordar unos años atrás, cuando me encontré con el padre más extraño que he conocido, uno que esperaba no volver a encontrar. He lidiado con más de lo que me corresponde de madres, Karen, y padres autoritarios que intentan empujar a sus hijos a los deportes, sin importar lo que el niño quiera. Los padres tienden a pensar que saben lo que es mejor. Después de un tiempo, todos estos encuentros comenzaron a mezclarse. Realmente no recuerdas a padres específicos a menos que sean realmente extraños o hayan exhibido algún tipo de comportamiento dañino hacia sus hijos. Hace unos años, estaba sustituyendo a un maestro de niños de entre 8 y 10 años. Normalmente enseñaba en la escuela secundaria, pero me di cuenta de que me acostumbré fácilmente a la posición. Hice lo mejor que pude para mantener una actitud distante, pero a veces mi resolución se rompía porque mis estudiantes eran demasiado adorables. Las vacaciones de Navidad se acercaban y los sorprendí dándome vistazos furtivos mientras todos trabajaban en una tarjeta gigante para que la firmaran con su adorable caligrafía infantil. Como los niños a menudo no son conscientes de lo malos que son para guardar secretos o ser sigilosos, pensaron que estaban haciendo un trabajo increíble al esconder la tarjeta como una sorpresa para mí. No pude evitar sentirme afortunado de tener un grupo tan considerado y encantador. Sin embargo, un niño se destacó entre el resto, el pequeño Milo Was. Al comienzo del año, había estado muy retraído. Sospeché de abuso en su pasado. Como maestro, te vuelves muy atento a posibles signos de abuso o maltrato. Pregunté por él, tratando de ver si había alguna manera de hacer su vida escolar un poco mejor, en un intento de equilibrar una vida en casa potencialmente menos que ideal. Había sido sacado de la escuela cuando tenía 7 años, después de que su padre falleciera. Recientemente, su madre también había fallecido por causas inespecíficas. No estaba seguro de si otro miembro de la familia lo había acogido o si estaba en el sistema de cuidado de crianza temporal. Su tutor tenía un apellido diferente, tal vez un tío lo había adoptado. Me preocupaba que el pobre regresara a la escuela tan pronto después de perder a ambos padres. Eso sería un golpe aplastante para la mayoría de los adultos, y mucho menos para un niño de 8 años. Lo vigilé y, para mi gran alivio, comenzó a abrirse. Observé con una profunda sensación de satisfacción cómo, en el transcurso de unos meses, este niño taciturno y ansioso se rodeaba lentamente de compañeros de clase y amigos. Todavía era un poco callado, pero siempre estaba en buenos términos con sus compañeros. Era un chico considerado y amable de una manera que no buscaba aprobación. Descubrió a una chica en su clase que nunca parecía llevar un almuerzo decente. Algunos días tenía una triste excusa para un sándwich, un trozo de carne misteriosa y redonda entre 2 rebanadas de pan blanco, a menudo, solo una manzana magullada y con un aspecto bastante poco apetitoso. Él se dio cuenta y discretamente comenzó a compartir parte de su almuerzo con ella. Después de un tiempo, estaba trayendo un segundo almuerzo entero para ella. La escuela tenía una reunión de padres y maestros una vez al mes. Los padres podían venir y preguntar sobre las calificaciones, los próximos eventos o cosas de esa naturaleza.
Se hacía en un entorno grupal, pero yo estaba de acuerdo en reunirme con ellos uno a uno después si tenían preguntas urgentes. Nunca había conocido al tutor de Milo, solo había hablado con él por teléfono. Eso no era motivo de preocupación, ya que no había conocido a muchos padres. Las reuniones eran opcionales y era bastante común que ambos padres trabajaran para mantener a su familia. Si es que la familia tenía ambos padres. Otros simplemente no se dignaban a asistir a algo de este tipo. Ese nivel de involucramiento en la vida del niño era bastante bajo en su lista de prioridades. Es con esa información en mente que cuando el tutor de Milo llamó tratando de programar una reunión, me tomó un poco por sorpresa. Había mencionado que quería asistir a las reuniones, pero su exigente trabajo se lo impedía. Quería repasar los días que tenía disponibles para discutir el progreso de Milo en profundidad, pero nuestros horarios nunca parecían coincidir. Finalmente decidimos un viernes. Me ofrecía quedarme hasta las 6 de la tarde, mucho después de que los otros maestros se hubieran retirado por el día. Para ser honesto, tenía un poco de curiosidad por este hombre y su papel en la vida de Milo. El chico parecía feliz, pero nadie sabía quién lo estaba criando exactamente. Ese viernes, como prometí, me quedé en mi salón de clases haciendo algo de trabajo, calificando papeles y adelantando las hojas de trabajo para la próxima semana. Agradecí la oportunidad de adelantarme. Si terminaba la mayor parte de mi trabajo esa noche, tendría tiempo libre para mí el fin de semana. Rápidamente terminé mis tareas, ya que no tener distracciones era claramente una gran ventaja para mi productividad. Me entretuve con la idea de quedarme a menudo en la escuela vacía para adelantar el trabajo. Cuando levanté la vista de mi creciente pila de trabajo, me di cuenta de que había trabajado casi hasta la hora de la reunión. Sabía que estaba solo en el edificio. Las luces se habían apagado en el pasillo y en los otros salones de clase. Le había pedido al conserje que dejara una de las puertas delanteras sin llave, asegurándole que la cerraría cuando me fuera del edificio después de que terminara mi reunión. Cuando oí un ruido de traqueteo en el pasillo, no me preocupé inicialmente, asumiendo que era el tutor de Milo que llegaba. Como resultado de nuestros escasos contactos, me costaba recordar su nombre. Lo había escrito, así que discretamente eché un vistazo a la nota que llevaba su nombre y me asomé desde mi salón de clases al pasillo vacío. «S.R. Ryland», grité, mi voz vaciló ligeramente mientras resonaba en el pasillo vacío. Pensé que solo estaba escuchando cosas, asustándome con la idea de estar solo en un edificio tan grande y vacío. Esperé unos momentos más y comencé a darme la vuelta para volver a mi salón de clases, cuando lo oí de nuevo. Un sonido de traqueteo de algo que se caía, seguido de susurros ahogados. Estaba amortiguado, pero pude darme cuenta de que venía de una de las otras habitaciones cercanas. El miedo me invadió el cuerpo en una ola cálida y hormigueante. Mentalmente lo ignoré. Quizás no sabía en qué salón de clases estaba y accidentalmente entró en el equivocado. Bajé por el pasillo, mirando en diferentes salones de clase y siendo recibido por la vista normal de sillas apiladas y escritorios vacíos. Me dirigí al laboratorio de ciencias, a unas pocas puertas. Cuando miré dentro, mi vista fue inmediatamente atraída a una ventana abierta. Se me ocurrió una explicación perfectamente razonable y racional. Alguien simplemente se había olvidado de cerrarla y algún pequeño animal había entrado buscando calor. Decidí entrar y cerrar la ventana. Si veía algún tipo de animal, simplemente cerraría la puerta y llamaría a alguien para que se ocupara de él. Cuando abrí la puerta y encendí las luces, fui recibido de inmediato por una mano grande y callosa que agarró mi muñeca. Mi brazo fue dolorosamente torcido y forzado detrás de mi espalda. Ahogué un grito de dolor al sentir que me forzaban bruscamente sobre uno de los escritorios, mi brazo aún torcido detrás de mí. Levanté la cabeza tratando de ver lo que estaba pasando. En un ataque de timidez, lamenté el hecho de que me permití convertirme en el principal ejemplo de un maestro nerd con gafas de montura gruesa. Diablos, incluso usaba chalecos de suéter de rombos en ocasiones. No les costó mucho dominarme. Una figura vestida de sombra se levantó de detrás del escritorio del maestro. No pude distinguir su cara, encapuchada debajo de su capucha negra.
Subió una mochila al escritorio y comenzó a revolver los gabinetes de suministros. A juzgar por la forma en que los miraba con curiosidad antes de arrojarlos en su bolso, no parecía saber realmente lo que estaba buscando. Aunque ciertamente estaba sufriendo, estaba más que nada confundido. Esto era un laboratorio de ciencias de una escuela primaria. ¿Qué diablos pensaban que teníamos? Los ranas muertas y los viejos VHS de Magic School Bus no valían particularmente la pena vender. La figura al otro lado de la habitación habló. No podemos dejar que nos delate. Es tu turno, hazlo. Ni siquiera levantó la vista de su búsqueda de productos químicos de limpieza al azar mientras le daba permiso a su compañero para matarme. La gravedad de esta situación no se registró por completo en mí hasta que sentí el peso de la segunda persona presionando con fuerza en mi espalda, seguido de un cuchillo largo que se estrelló contra el escritorio de madera a solo milímetros de mi mejilla izquierda. ¿Puedo hacerlo de forma desordenada?, preguntó el peso aplastante que me sujetaba. No se esforzaron por ocultar la alegría en su voz. Me heló la sangre. Él estaba disfrutando esto. No, idiota. Hazlo rápido, refunfuñó la otra figura en respuesta. Yo no diré nada, logré graznar. Mi garganta estaba reseca, el miedo hacía casi imposible hablar. No entendía cómo estaba sucediendo esto. Solo 1 o 2 minutos antes había estado calificando trabajos, ajeno al drástico giro que mi vida estaba a punto de tomar. No necesitaba morir. No había visto sus caras, e incluso si lo hubiera hecho, nada en esta habitación valía mi vida. En ese momento, pensé en Milo. No me molestaba que esperar para conocer a su tutor me pusiera en esta situación, sino que me preocupaba cómo reaccionaría si se enteraba de que su maestro había sido asesinado. No quería que ese niño pasara por más dificultades, especialmente no si se sentía responsable de ello. Ya había perdido a 2 padres. Recién ahora comenzaba a abrirse y a ser feliz. No sé si se recuperaría si se culpaba a sí mismo por mi muerte. Estaba en tal estado de shock y paralizado por el miedo que luchar por mi vida ni siquiera se me había ocurrido hasta que oí otro ruido que venía de cerca de la puerta. ¿Necesitan ayuda? Pasó un momento antes de que me diera cuenta de que reconocí esa voz. Era el tutor de Milo. Debió haber estado caminando por la puerta en su camino a mi salón de clases, mirando dentro cuando notó que estaba entreabierta. Pero, ¿quién en su sano juicio vería una situación como esta y haría una pregunta tan inocua con una voz tan tranquila? Maldición, maldijo el hombre al otro lado de la habitación cuando escuchó a otra persona entrar en la habitación. Se apartó de lo que estaba haciendo y derribó una serie de vasos de precipitación de vidrio. El sonido del vidrio rompiéndose finalmente me sacó de mi estupor. ¡Oh! Incliné mi cabeza hacia atrás, conectando con lo que sentí que era la nariz del hombre. Pateé hacia atrás con todas mis fuerzas, apuntando a su rodilla y, por algún milagro, logré hacer tropezar al que me estaba sujetando. El cuchillo permaneció incrustado en el escritorio. Si hubiera tenido la presencia de ánimo, lo habría agarrado. Mi enfoque estaba principalmente en mi brazo, que se soltó violentamente después de haber sido sostenido en un ángulo tan antinatural durante tanto tiempo. Abrí la boca para gritarle al señor Ryland que corriera, pero un chillido ahogado fue lo único que se escapó. Se quedó en la puerta, con una sonrisa amistosa plasmada en su rostro como si todo esto fuera perfectamente normal. Oí otro estallido y pensé que podría ser un vidrio rompiéndose. Sucedió tan rápido que mi mente no procesó completamente lo que había sucedido. El sonido fue seguido por un agujero irregular que apareció en la mejilla del señor Ryland. Se giró sobre sus talones como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara. Su sonrisa nunca flaqueó. Antes de que cayera, hubo 3 estallidos más, seguidos de 3 agujeros que florecieron en su pecho. Sentí un grito que se gestaba en mi pecho mientras me tacleaban y me derribaban al suelo. El que me amenazó con un cuchillo, tan ansioso por pintar las paredes con mi sangre, era simplemente un adolescente. Parecía estar bajo algún tipo de droga estimulante, sus pupilas masivas bordeadas por un rastro de iris avellana y su cara de maíz estropeada con una multitud de costras en varias etapas de curación. Sentí que el aire era forzado de mis pulmones. Tendía a recuperarme,
pero el chico se sentó en mi pecho, entrelazando ambas manos alrededor de mi cuello y procediendo a apretar con una fuerza de agarre de tornillo. Me revolví con todas mis fuerzas, arañando sus manos ineficazmente, maldiciendo mi mal hábito de morderme las uñas. Realmente pensé que iba a morir en ese momento, y sin embargo deseé que solo hubiera sido yo, que el tutor de Milo no hubiera aparecido esa noche. Mis padres estaban en un asilo de ancianos y no sabían quién era la mitad del tiempo. No había una sola persona que me extrañara, aparte de mi clase actual de niños. Quería luchar por ellos. Necesitaba hacerlo. Pero era demasiado débil. Cualquier lucha que había en mí se había agotado hace mucho tiempo. Mientras mi visión comenzaba a desvanecerse, mi cabeza latía con cada latido de mi corazón asustado. Estaba seguro de que estos próximos segundos serían los últimos. Para mi gran alivio, mi atacante fue arrojado de encima de mí sin contemplaciones. Tosí y jadeé, mis pulmones quemando por el aire. Mientras me recuperaba lentamente, todavía estaba bastante desorientado y demasiado débil para ver quién había venido a mi rescate. Jadeando, mi cuello probablemente ya llevaba un collar de moretones en forma de dedos. Finalmente logré sentarme, escaneando cautelosamente mis alrededores para entender lo que estaba pasando. Mi atacante estaba desplomado en el suelo. El polvo se movía como copos de nieve desde la abolladura que su cuerpo hizo en el panel de yeso. No se movía. Decididamente ya no era una amenaza. Así que me permití desviar la vista y traté de encontrar a la segunda persona, la que sabía que tenía un arma. Para mi inmensa confusión, mis ojos se posaron en el señor Ryland, forzando al hombre con la sudadera con capucha contra el escritorio. Sus caras estaban a centímetros de distancia, en lo que a primera vista podría parecer un momento íntimo. Aparte del hecho de que sabía que había visto al hombre recibir varios disparos, sentí algo siniestro en el aire a su alrededor. Por unos segundos, lo había visto. El señor Ryland se veía casi como un padre de la década de 1950. Cabello negro y bien recortado e incluso hablaba con ese acento transatlántico anticuado. Al mirarlo ahora, sentí que su cara era simplemente incorrecta. Su sonrisa llevaba las comisuras de su boca demasiado lejos, casi hasta sus orejas. Sus ojos eran demasiado brillantes, una luz blanca brillante que emanaba desde adentro que no podía explicarse simplemente como un reflejo de la luz de la habitación. Sus dientes se veían un poco demasiado grandes y un poco demasiado afilados. Pude ver una distorsión en forma de onda que irradiaba de su boca, casi demasiado débil para notarla. Por la forma en que el hombre encapuchado estaba sudando, me di cuenta de que era calor. Oh, alma insolente y morónica. Te hemos estado rastreando después del problema que causaste robando esa estación de servicio y matando a ese pobre cajero inocente. El jefe no estaba muy contento con eso, pero ustedes dos estaban tan abajo en nuestra lista que te quedaba al menos una semana de tu vida inútil antes de que viniera a encontrarte. ¿Cuál era tu plan? ¿Robar la escuela y cocinar metanfetamina para huir de esta ciudad? ¿Ves demasiada televisión, muchacho? La voz del señor Ryland se mantuvo firme hasta la última palabra, transformándose en un gruñido demoníaco que hizo que mi corazón se me subiera a la garganta. Observé cómo su cara se volvía cada vez más monstruosa, con una profunda sensación de presagio que pesaba mucho en mi estómago como una piedra. Cuanto más hablaba, menos humano parecía. Su voz bajó varios registros, ahora grave y áspera. En cuestión de segundos, el señor Ryland se erguía sobre el hombre, agarrándolo con manos recién con garras. Quería apartar la vista de esa cara terrible, su cara ahora alargada formando un hocico que lo hacía parecer un lobo. Gruesas cuerdas de saliva goteaban libremente de su boca, directamente sobre la cara del otro hombre, ahora congelada en el terror. Eso pronto demostraría ser la menor de sus preocupaciones. Me sentí empezar a temblar. No pude evitarlo. Todo era demasiado surrealista para que lo manejara. Me tambaleé sobre mis pies, sin saber si sería capaz de permanecer consciente. El movimiento hizo que el monstruo, antes conocido como señor Ryland, levantara la cabeza. Lo último que recordé antes de que todo se desvaneciera negro, al perder la conciencia, fue sus ojos sin alma clavados en mí desde el otro lado de la habitación. Cuando me desperté,
estaba en el suelo de mi salón de clases, al lado de mi escritorio. Un abrigo había sido colocado debajo de mi cabeza como una almohada improvisada. Mi garganta estaba adolorida, como se esperaba. Sentí una mano que tocaba muy suavemente el lado de mi cara, y vi no solo a Milo, sino también al señor Ryland mirándome, con la preocupación visible en ambas caras. Tenías razón. Vine para una reunión y te encontré desmayado, explicó el señor Ryland mientras me incorporaba lentamente. Realmente quería creer que todo había sido un sueño, solo un sueño horrible. Pero no pude. Mi garganta todavía dolía y sabía que estaba magullada. Y lo más curioso, el señor Ryland todavía tenía agujeros de bala en su camisa. Él, dije, apenas pudiendo hablar. Vi la cara del señor Ryland oscurecerse. Todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero ahora significaba algo más. Ambos lo sabíamos. Sabía que no era humano. Me moví para ponerme delante de Milo, protegiéndolo. ¿Le hiciste algo a mi maestro?, gritó Milo. Su tutor bajó la vista tímidamente. ¿Tenemos que mudarnos ahora? No quiero cambiar de escuela otra vez. El niño sonaba tan destrozado, parecía que su peor miedo se había hecho realidad. Milo, ¿qué tal si sales y juegas un poco? Dudo que necesitemos mudarnos, pero todavía necesito hablar con tu maestro por un momento. Milo le lanzó la mirada más fulminante que un niño de 8 años podía reunir. Salió cuidadosamente de detrás de mí y se acercó, dándole al señor Ryland una patada rápida en el costado. No parecía haberse contenido. No seas malo con él. Con esa orden final, el niño se fue. Me impresionó mucho que se enfrentara a la criatura que lo estaba criando. Ahora supongo que tendrás algunas preguntas, comenzó el señor Ryland. Me dejó ordenar mis pensamientos. Me levanté y encontré mi botella de agua en mi escritorio, tomando unos sorbos antes de intentar hablar. ¿Es Milo humano? ¿Está a salvo contigo? ¿Y qué hay de esos hombres que nos atacaron?, pregunté con voz ronca. El señor Ryland se animó. Su sonrisa era tan amable y paternal que casi me olvidé de cómo se veía realmente. Milo está a salvo conmigo. Nunca le haría daño. En cuanto a esos dos, digamos que serán encontrados. Los guardé para más tarde y no te harán preguntas sobre el robo. Yo me encargaré de ello. Su amable sonrisa había desaparecido y la horrible sonrisa blanca regresó. Incapaz de detenerse, su cara se distorsionó un poco y babeó un poco, pensando en lo que sea que había planeado para los dos que se había llevado. Al darse cuenta de que su máscara humana se había desvanecido, forzó su cara de vuelta a una normal, limpiando las comisuras de su boca con la manga de su camisa. No esperó una disculpa. ¿Qué eres?, le pregunté, sin saber si quería una respuesta. No puedo decirte. Los nombres tienen poder, palabras de poder. Pero has sido tan amable con Milo, así que te daré algo de información. Estoy actualmente comprometido en un contrato con un hombre muy poderoso de la ciudad. Él está a cargo de la mayoría de los negocios turbios de la zona. Piensa en mí como el sicario de la mafia. En lugar de ser pagado con dinero por mis tareas, demando ciertas otras cosas. Así es como me encontré con mi pequeño Milo. Sus palabras me erizaron la piel, pero lo dejé seguir hablando. Me preocupaba el niño, preguntándome si vivir con esta criatura era realmente lo mejor para él. Milo fue vendido a nuestra organización por dinero para drogas por su propia madre. Ella tuvo una sobredosis poco después. No sé cómo murió su padre, probablemente una sobredosis también. Soy una cosa voluble y a menudo no sé qué pedir como recompensa por mis tareas. No tengo uso para el dinero, después de todo. A veces me gustaría tener algunos humanos con ciertas, bueno, llamémoslos talentos. Y en otras ocasiones, me conformo con un sabroso bocado de músculo. Como nadie está seguro de lo que quiero como pago por mi trabajo, mi vida fue puesta frente a mí. Lo recogí con toda la intención de dejarlo envejecer como un buen vino hasta que supiera lo más tierno, pero se detuvo, mirando alrededor de la habitación como si los carteles educativos y las frases motivacionales peculiares fueran de repente muy interesantes. Esperé, sin querer descarrilar su tren de pensamiento.
Qué extraño fue para una criatura como yo recoger a un niño. He vivido por mucho tiempo. Un tiempo muy, muy largo. He visto a los humanos construir ciudades y derribarlas de nuevo. He tenido tantas ciudades diferentes para mí, me he encontrado con tantos humanos diferentes, he hecho todo lo que hay que hacer. He tenido innumerables amantes y comido innumerables humanos. He flotado a través de la historia como una oscuridad oculta, disfrutando de mí mismo, contento con un ciclo de trabajo y recompensa. Esa sonrisa regresó, su cara se estiró hacia atrás, pareciendo incapaz de contener su alegría por hazañas pasadas. Me eché hacia atrás contra mi escritorio, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y esta criatura. Temía ser el próximo humano en ser comido. A juzgar por la baba que se acumulaba en las comisuras de su boca y sus dientes afilados y relucientes que se alargaban rápidamente, mi temor era justificado. Justo cuando consideraba correr, la mirada más humana volvió a su rostro. Pero cuando vi a Milo, eso cambió. No entiendo por qué. He visto a tantos humanos y sin embargo este me hizo sentir que necesitaba estar allí para él, para no hacerle daño, para proteger esta cosa pequeña y delicada. Nunca antes había sentido eso por nada, y dudo que lo vuelva a sentir. Eres su maestro, estoy seguro de que debes entender lo especial que es. Ese chico es tan desinteresado y amable. Por primera vez en mi larga vida, me sentí orgulloso de otro. Tengo todos sus trabajos en el refrigerador, ¿sabes? Y todos sus dibujos. Me alegra el corazón cuando habla de la escuela y de todos sus amigos. Quería conocerte porque Milo habla muy bien de ti. Piensa en eso, yo quería conocer a un humano. Me apresuré a trabajar para llegar aquí y ni siquiera lo saboreé, porque sabía que me estabas esperando. El señor Ryland ahora estaba animado, parloteando alegremente. Después de ver una expresión tan terrible en su cara, la que mostraba tanto orgullo lo hacía parecer una persona completamente diferente. Simplemente se veía tan humano. Mi miedo se había desvanecido e incluso sentí un pequeño rubor de vergüenza, pero recordar esa sonrisa babeante hizo que se secara muy rápido. Eso, suena como si realmente lo amaras, balbuceé, sin saber qué más decir. Supongo que sí. Su cara era tan brillante y amable que casi no le tuve miedo. Casi. De alguna manera, me hizo hablar sobre las calificaciones de Milo y logramos tener una reunión de padres y maestros algo normal. Mi mano todavía temblaba ligeramente y él tuvo cuidado de no acercarse demasiado a mí. Milo volvió a entrar en la habitación. Se me ocurrió entonces que él no debería haber estado aquí en absoluto. No pude conseguir una niñera, así que lo traje conmigo para la reunión, explicó el señor Ryland, leyendo claramente la confusión en mi cara. Tenía a Milo en sus brazos y se veían como una familia perfecta. Incluso después de lo que había visto, sabía que este hombre debería ser el que cuidara del niño. Claro, puede que fuera un monstruo de pesadilla que come hombres, pero estaba haciendo lo correcto por el niño que adoptó. Honestamente, estaba haciendo un trabajo mejor y parecía amar a su pequeño niño más que algunos padres que he conocido. Después de que me fui, Ryland me vigiló mientras apagaba las luces y las computadoras en mi habitación. Se aseguró de que llegara a salvo a mi coche. Se sintió muy incómodo. Todavía estaba asustado por lo que había visto y lo que sabía que era el hombre. Sin darse cuenta de mi incomodidad o siendo demasiado educado para mencionarlo, solo mantuvo una sonrisa amistosa en su rostro. Oh, gracias por salvarme. No creo haberlo dicho todavía. Cualquier cosa por el maestro favorito de Milo. El resto del año con Milo y mi clase transcurrió tan normal como pudo. No volví a ver al señor Ryland. Nunca hablamos en la reunión de padres y maestros y no se sugirió otra. Fiel a su palabra, el robo nunca fue descubierto. Todo el asunto me dio terrores nocturnos tan vívidos que tuve que recurrir a tomar pastillas para dormir solo para quedarme dormido por unas horas y poder funcionar en el trabajo. Sin embargo, extraño a Milo. Era un niño tan bueno. Como ahora enseño en la escuela secundaria y él está creciendo, existe la posibilidad de que podamos encontrarnos de nuevo en unos años. Estaré feliz de tenerlo como estudiante. Dicho esto,
Solo tendría otra reunión con el señor Ryland durante el horario escolar y con otras personas alrededor.